Sois muchos los que últimamente me preguntáis acerca de qué iPad comprar, ya que tengo varias reviews en mi canal, por ejemplo del iPad de nueva generación, del de décima generación, y sois muchos los que tenéis esa duda de qué iPad realmente se adapta mejor para vuestras necesidades. Pues bien, hoy os voy a traer un vídeo, ya que desde el 2022 no hacía este vídeo y creo que ya va siendo hora, ahora que se acerca el verano, que se acerca la hora de cambiar mucha gente nuestros dispositivos para ir a la universidad, para los estudios o quizás para cuando empecemos a trabajar después de verano y queremos hacer un cambio de iPad o nos estamos planteando pasarnos a un iPad y aprovechar el iPad si nos puede hacer como también de ordenador y que sea uno de nuestros gadgets favoritos, ya que el iPad es perfecto para combinar entre trabajo o estudios y nuestro tiempo libre. Así que hoy os voy a dar unas indicaciones para que vosotros sepáis qué iPad se adapta mejor a vuestras necesidades. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Empezamos con el iPad de novena generación. Es el iPad el más básico y es un iPad que tiene 10,2 pulgadas, tiene una pantalla que está bastante bien, no está laminada, pero los colores se ven genial, tiene altavoz solo por un lado. Es un iPad que mucha gente, y me sorprende, pero hay muchas personas que dicen que es un iPad solo para navegar y poco más. Y mi propia experiencia siempre ha sido que para nada, es un iPad realmente que puedes hacer muchísimas cosas. Yo con este iPad he ilustrado ilustraciones que he vendido, que han salido en revistas, he hecho cosas profesionales de logotipos, por ejemplo, de diseño gráfico, he hecho muchísimas cosas. Sí que obviamente tiene un límite, que es que quizás no te puedes poner a editar un vídeo de 15 minutos o cosas así, pero realmente es un iPad que para mi punto de vista está muy desvalorizado para lo que realmente te puede dar este iPad, que es muchísimo. Con lo cual es un iPad que, si es tu primer iPad, te lo recomiendo perfectamente. Es compatible también con el Apple Pencil de primera generación y ya os digo, es el iPad que yo tengo y puedo hacer muchísimas cosas. Anteriormente tuve durante 4 años y medio también el iPad base y también pude hacer muchísimas cosas. Hasta hice un cómic y todo con ese iPad y a ver, al final obviamente ya me iba fallando un poco, sobre todo la batería y todo después de 4 años y pico, pero yo le exigía horas y horas diarias a ese iPad. Recuerdo que había momentos en mi vida en las que tenía muchísimo trabajo de diseño gráfico, por ejemplo, y quizá me pasaba 8 horas diarias haciéndolo con el iPad porque en ese momento el Mac que tenía no me soportaba el Photoshop y todo lo hacía con el iPad. Con lo cual creo que es un iPad que es muy viable para muchísima gente. Siempre le puedes incluir, por supuesto, un teclado, la funda con teclado de Apple o de otras marcas como Logitech, que tiene una relación calidad-precio excepcional para este y los demás iPad en cuanto se refiere a funda con teclado, con lo cual ya os digo que es un iPad que lo vais a disfrutar mucho. Por supuesto, aquí abajo en descripción y comentarios os pondré las reviews de los iPads que os voy a hablar. Después del iPad de novena generación viene el iPad de décima generación, que es el último que Apple renovó y lo renovó con unos colores absolutamente preciosos. Lo renovó con estos colores que son muy llamativos y son unos colores que para mi gusto llaman mucho la atención también para estudiantes. Es un iPad que, igual que digo estudiantes, digo personas como yo, adultas, que trabajamos y que también lo necesitamos para temas de trabajo. Es un iPad que cuando lo comparas con el iPad de novena generación, el que justo se acaba de hablar ahora, sí que se nota que hay algunas mejorías, como por ejemplo el sonido, que es estéreo, sale por los dos lados y no por un lado, el adaptador que es USB-C, cosa que se agradece mucho a la hora de, por ejemplo, conectar todos los dispositivos que quieras, ya sea un micrófono si quieres hacer un podcast, ya sea un teclado, ya sea un disco duro extraíble, puedes conectarle lo que quieras gracias a ese USB-C, que no quiere decir que con esto no puedas hacerlo con el iPad de novena generación, sí que puedes hacerlo, pero necesitas un adaptador porque ya tiene Lightning por debajo, con lo cual ahí ya pues
también que lo sepáis que está muy bien el iPad de 10ª generación y estéticamente es precioso, ya que ya sigue las líneas rectas que tenemos en los iPad, igual que en los iPhone actualmente, y no tiene esta línea como más redonda con estos marcos tan anchos. Y este, por ejemplo, tiene el Touch ID, aquí sigue teniendo el botón de Home, cosa que el iPad de 10ª generación lo tiene aquí arriba el Touch ID en el desbloqueo. Está muy bien, pero lo único que no tiene es que no tiene la pantalla laminada, y de hecho de eso os hablaré en el siguiente iPad. Y de aquí saltamos al iPad mini. El iPad mini es un iPad absolutamente increíble y lo sigue siendo a día de hoy en 2023. Es un iPad que no se renueva desde casi hace 2 años, y yo creo que no lo renueva un Apple porque lo hizo tan bien que seguramente hasta 2024 no salga la siguiente versión del iPad mini. Es un iPad que ya lleva un Apple Pencil de 2ª generación, lleva un chip A15 que es superior a los 2 anteriores iPads que os he comentado, que llevaban un A13 y un A14, con lo cual estamos ante un iPad mini que de mini tiene 0, por no decir nada. Es un iPad súper potente, portable, tiene la pantalla laminada, como os decía. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay como una especie de espacio entre el cristal y la pantalla. De esta forma, a la hora de, por ejemplo, los reflejos no se notan tanto en el exterior, y también va compatible con el Apple Pencil de 2ª generación, cosa que el Apple Pencil de 2ª generación es genial, ya que simplemente ¡pam!, lo pones a un lado y se carga, y la verdad que eso va estupendo. Es un iPad perfecto para personas que lo quieren llevar todo el día encima, que lo quieren usar de agenda, que lo quieren usar como iPad, que viajan, por ejemplo, bastante, o coges el transporte público cada día, y en vez de ponerte una serie en tu iPhone, pues simplemente sacas el iPad mini, porque es que es tan pequeño como un Kindle, te cabe hasta en el bolsillo de la chaqueta en pleno invierno, de unos bolsillos de esos más o menos grandes, pero te cabe. Aparte de ello, es genial para hacer bocetos, cualquier cosa, por ejemplo, un arquitecto o un ilustrador como yo, que por ejemplo salgas a la calle y te pongas a hacer un boceto en cualquier momento, en cualquier situación. Es perfecto para tomar notas, para tomar apuntes, para utilizar de libreta, incluso para utilizarlo de Kindle y leer con él. Con lo cual es un iPad que está un poco fuera de lugar de todos por su tamaño, porque es muy especial para un público muy especial, pero es un iPad que yo, vamos, llevaría todo el día en mi bolsillo sin duda. De aquí ya saltaríamos al iPad Air. El iPad Air es un iPad genial, es un iPad ya semiprofesional bajo mi punto de vista. Es un iPad que lleva el chip M1, aún no lo han renovado al chip M2, cosa que no sé si este año lo van a hacer tampoco, ya que Apple está muy centrado en otras cosas como las Vision Pro. Con lo cual sí que es cierto que sigue siendo un iPad genial. El chip M1 sigue siendo un chip estupendo, tanto para ordenadores como, con más razón, para un iPad. Imaginaros, ese chip puedes hacer grandes cosas, puedes utilizar ese iPad para editar vídeos, lo puedes utilizar para muchísimas cosas. Edición de fotografía modo RAW, por ejemplo, que es el modo que no está comprimida la fotografía, no es el JPG que lanzamos todos, con lo cual puedes hacer muchísimas cosas. Tiene también la pantalla laminada, con los reflejos va genial porque es antirreflejante. La estética sigue siendo preciosa, tiene unos colores pastel absolutamente preciosos, y estéticamente es exactamente igual que el iPad de 10ª generación, con la diferencia de que la pantalla es mejor y lo que lleva por dentro el chip es mucho mejor. También es compatible con el Apple Pencil de 2ª generación, cosa muy importante también y cosa a destacar. Y es un iPad que te va a durar muchísimo tiempo, le vas a poder exigir bastante a este iPad, y es un iPad que si lo tienes no te vas a arrepentir de nada. Encima, como su propio nombre dice, es Air, con lo cual tiene un peso muy liviano y se agradece mucho si, por ejemplo, tienes que ir muy arriba y abajo con ese iPad. Y de aquí ya saltamos a la gama Pro, que ya, como dice, siempre digo, su apellido Pro, pues está hecho ya para temas más profesionales o totalmente profesionales. En el iPad Pro tenemos dos: el de 11 pulgadas, que sería casi igual que el Air, no se nota casi la diferencia, y el de 12,9 pulgadas, que ahí estamos hablando de un iPad de unas dimensiones grandes, unas dimensiones muy agradecidas. Si tienes que hacer cosas profesionales o incluso lo vas a utilizar como
ordenador. Y digo ordenador porque sí, realmente se puede tener un iPad como ordenador. Nunca va a ser un ordenador, pero tampoco pretende ser un ordenador. ¿Con esto a qué me vengo a referir? A mí me ha pasado de que me han venido clientes cuando yo trabajaba en la Apple que me decían, no, es que yo utilizo un ordenador, tengo la tablet por aquí, tengo el Samsung por allí, y decirle, pero a ver, ¿por qué no te coges el iPhone y luego te coges el iPad, que para lo que tú me estás diciendo que estás utilizando el ordenador, realmente no te hace falta un ordenador? Con un iPad y un teclado puedes hacer 1000 cosas, y siempre luego cuando estás en casa, cuando haces otras cosas, puedes quitar ese teclado y lo puedes utilizar como tú quieras, ya sea para ver películas, para desconectar, para miles de cosas que no necesites el teclado. Es un iPad que, como sabemos, ahí ya tenemos el Final Cut Pro para él, igual que el DaVinci Resolve, que son dos programas de vídeo profesionales, con lo cual sí, puedes editar vídeo y te puedes salvar de muchas cosas. Realmente creo que es el iPad perfecto para personas que no necesitan exactamente un ordenador, necesitan viajar mucho y, por ejemplo, tienes que ir a una conferencia, tienes que ir a no sé qué. No te vayas con el ordenador en el caso de que no tengas un Air, por ejemplo, y que quieras hacer pues como eso, que sea de todo en uno, que no siempre tengas que utilizar el teclado si realmente no siempre lo utilizas. Con lo cual tienes tu iPad Pro que te puedes llevar perfectamente a cualquier sitio con su funda, ya sea con teclado o sin, y te va a ir genial para muchas cosas que necesites profesionales. También obviamente le puedes poner, por ejemplo, un disco duro e incluso puedes editar desde el disco duro. No hace falta ni siquiera que llegues a pasar los archivos dentro. Por ejemplo, hay discos duros como este, por ejemplo, que yo tengo, el SanDisk, que directamente lo conectas por USB-C y tiene una velocidad muy grande y ni siquiera hace falta que te pongas los archivos dentro del iPad o en una nube. No, simplemente desde aquí ya puedes ir editando y eso realmente es genial. Así que si realmente quieres hacer cosas bastante grandes, bastante pesadas, vas a querer tener muchísimas aplicaciones a la vez, de diseño, de dibujo, de edición de vídeo, de arquitectura, no sé, todo lo que se te ocurra lo puedes hacer en estos dos iPads. Y ya la medida depende de lo con que tú te sientas más cómodo, porque claro, pensar que el de 12,9 pulgadas ya son más pulgadas, pensar que es como un MacBook Air de 13 pulgadas, no hay ninguna diferencia en cuanto a medida, con lo cual estamos hablando de algo ya bastante grande, a la vez que a la hora bastante pequeño, con lo cual en el caso de que estés planteándote una medida u otra, siempre me lo puedes comentar por aquí abajo, por supuesto, no hay ningún problema, os voy a contestar a todas las preguntas que necesitéis y todas las dudas que tengáis, y por supuesto siempre te invito a que si tú puedes verlo en persona, puedes tocarlo, estás dudando entre uno y otro, que vayas a algún sitio donde tengan iPads, donde puedas tocarlo, o incluso si estás dudando, como justo ahora que estaba respondiendo un comentario de una persona en mi canal que estaba dudando, siempre le digo, siempre puedes comprarlo, y con la política que tiene Apple de devoluciones, que es genial, realmente puedes devolverlo si ves que no se adapta a lo que tú te esperabas y no te da esas sensaciones que tú querías. Así que ya sabéis, espero que este video guía os haya servido bastante. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle un super like a este vídeo y, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.